Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Damos gracias a Dios por este nuevo día. El tema del devocional de hoy: no menosprecies o serás menospreciado. La lectura está en Jeremías 36, 20 al 32. Hay una historia relacionada con el devocional de hoy que cuenta de una persona que tenía que atravesar un campo minado. El campo por encima se veía normal, pero debajo habían grandes minas explosivas que podían destruir la vida de todo un ejército. Al comandante se le dio un mapa de dónde estaba cada mina y él sabía dónde debía pisar para evitar que este campo minado termine con la vida de él y de las personas que le habían encomendado. Él tenía dos decisiones: él podía tomar ese mapa e ignorarlo y sencillamente arrumbarlo en algún lado de su equipaje, o observarlo cuidadosamente, porque la decisión que él tome pudiera depender la vida de él y la vida de las personas que le habían sido asignadas. Esta es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios. Podemos ignorarla, rasgarla, tirarla por un lado, abandonarla, nunca leerla, guardarla en algún lugar, en una gaveta, o guardarla en nuestro corazón, leerla, como le fue dicho a Josué, que tenía que iniciar la conquista de la tierra prometida. La propuesta de Dios para él fue: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, nunca se aparte, sino que meditarás en él todos los días para ponerlo por obra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el mensaje del miércoles, en el estudio bíblico de anoche, hemos estado hablando lo que significa la palabra cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando dice el mandamiento es luz, esto significa: si guardas la palabra de Dios, si la lees, si la memorizas, si la meditas, vas a ser como una persona que anda en luz y que no anda en resbaladero. Por eso dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué es un árbol plantado junto a corriente de agua? Bueno, tiene el agua cerca. ¿Y cuál es esa agua de vida que salta para vida eterna? Es la palabra de Dios. En la historia de hoy encontramos un rey que le dio la espalda a esa palabra. Dice el verso 20, y entraron donde estaba el rey al atrio, y habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, contaron a oído del rey todas estas palabras. Eran las palabras que Dios le había dado a Jeremías y que Dios mandó que se escriba en un rollo. Y envió el rey a Jehudí que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario. Y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con una corta pluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero había, y no tuvieron temor, ni rasgaron su vestido, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque él, Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Fíjese cómo la Biblia entra en ese detalle. Específicamente describe que el rey, en vez de rasgar su vestido, él rasgó el rollo del libro donde estaba la palabra de Dios. Y dice que él no se quiso humillar, y que tampoco se quisieron humillar los príncipes, los que estaban con él. Y dice: pero hubieron personas que le rogaron. Y yo imagino aquel día cuando comparezcamos delante de Dios, así mismo pasará la historia de nuestra vida delante de nosotros, y será visto delante del rey si rasgamos el vestido de nuestro corazón al escuchar la palabra, o si echamos a un lado a la palabra de Dios, si las personas que estaban a nuestro alrededor se humillaron. ¿Sabe? Porque si el rey se hubiese humillado, esas personas que estaban con él se iban a humillar también. Pero él fue piedra de tropiezo y de maldición para las personas que con él estaban. Y yo te pregunto,
¿Qué ejemplo estás tú dando a tus hijos, a tu familia, a las personas que Dios ha puesto alrededor con respecto a la palabra de Dios? ¿Eres luz o eres tiniebla? Eres como Jonás, que por tú estar en el barco está a punto de hundirse por tu desobediencia. O eres un hombre que, al igual que Pablo, cuando la tormenta azotó, el ángel lo visitó y le dijo: sabes, nadie va a perecer en este barco, porque el Señor me ha enviado a decirte que todas estas almas serán salvas porque tú vas en este barco. Todas serán entregadas a ti. El barco se va a perder, pero ni un alma va a perecer. ¿Eres un hombre de bendición o de maldición? ¿Eres una mujer que agrada a Dios? ¿O eres una de las mujeres necias que destruyen su casa? Este es un buen día para llamarnos al arrepentimiento y a la reflexión de lo que estamos haciendo con su palabra. El verso 25 dice: y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeremías, a Jerameel, hijo de Amalek, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, al escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras de Baruch que había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste en él, diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Algunas personas preguntan: ¿quién escribió la palabra de Dios? ¿Quién escribió? No es lo importante. Lo importante es quién la dictó, y quien la dictó fue el Espíritu Santo de Dios. La sabiduría eterna, el que diseñó el cielo y la tierra, el que te hizo a ti con sabiduría en el vientre de tu madre. A propósito, si la pregunta es quién la escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso el autor de la palabra es Dios mismo. No hay ningún otro libro en la tierra cuyo autor lleva el nombre de Dios. Pero no solo los hombres escribieron la palabra de Dios. Dios mismo dice la palabra de Dios en Éxodo 20, que cuando Él congregó al pueblo de Israel al desierto, Él le entregó una tabla escrita con su propio dedo. El mismo dedo de Dios escribió la palabra. La única palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra tuya y la palabra mía no tiene peso en la vida eterna, ni tiene peso en el infierno, ni contra la muerte, ni contra la enfermedad. Pero hay un libro cuya sola mención hace que las puertas del infierno se estremezcan, porque está escrito, dice la palabra de Dios: yo te daré las llaves, aleluya, de David, las llaves que tú abres y nadie cierra, aleluya, y que cuando tú cierras nadie podrá abrir, porque Dios le ha dado esa autoridad a los hombres que caminan en la palabra de Dios. Así que te invito a que a partir de hoy tomes la decisión de que la palabra, que es luz, sea tu prioridad. El proverbio dice: si la buscas como el oro, como la plata. Aleluya. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te invito a que hagas conmigo esta oración. Amado Dios, cuántas veces he hecho caso omiso a tu palabra, especialmente cuando ella revelaba mis pecados y sacaba a la luz mi iniquidad. Gracias por hablar a mi corazón y darme esta oportunidad de acercarme más a ti y a tu palabra antes que sea demasiado tarde. Restaura el temor en mí por tu santa palabra y te doy gracias por salvarme en la cruz del Calvario. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, y por ella
redimido fui. Dios te bendiga y te guarde. Casi más cortante que toda espada de dos filos. La palabra tuya y la palabra mía no tiene peso en la vida eterna, ni tiene peso en el infierno, ni contra la muerte, ni contra la enfermedad. Pero hay un libro cuya sola mención hace que las puertas del infierno se estremezcan, porque está escrito, dice la palabra de Dios: yo te daré las llaves, aleluya, de David, las llaves que tú abres y nadie cierra, aleluya, y que cuando tú cierras nadie podrá abrir, porque Dios le ha dado esa autoridad a los hombres que caminan en la palabra de Dios. Así que te invito a que a partir de hoy tomes la decisión de que la palabra, que es luz, sea tu prioridad. El proverbio dice: si la buscas como el oro, como la plata. Aleluya. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te invito a que hagas conmigo esta oración. Amado Dios, cuántas veces he hecho caso omiso a tu palabra, especialmente cuando ella revelaba mis pecados y sacaba a la luz mi iniquidad. Gracias por hablar a mi corazón y darme esta oportunidad de acercarme más a ti y a tu palabra antes que sea demasiado tarde. Restaura el temor en mí por tu santa palabra y te doy gracias por salvarme en la cruz del Calvario. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, y por ella redimido fui. Dios te bendiga y te guarde. Por salvarme en la cruz del Calvario. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, y por ella redimido fui. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde.